Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por conectarse hoy a la cuarta charla del Programa Integral para el Controlador Profesional de Plagas, organizado por Halcón Guatemala, Halcón El Salvador y CICESA en Honduras. La charla de hoy va a tratar sobre insectos voladores y va a tener una duración aproximada de 1 hora. Mi nombre es Mariana Conde, yo voy a estar conectada durante toda la charla para leerle a nuestro capacitador de hoy las preguntas que ustedes vayan escribiendo en el chat. Vamos a dejar unos 10 minutos al finalizar la presentación para la resolución de todas las preguntas que ustedes escriban. El ingeniero Guillermo Tarelli es ingeniero zootecnista, graduado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es máster en control de plagas, graduado en la Universidad Nacional de General San Martín. Asimismo, es docente de la Cátedra de Zoología en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Asimismo, es editor jefe de la revista Latam Plagas y es gerente de negocio local en la División de Salud Ambiental de Chemotécnica, Argentina. Ingeniero Guillermo Tarelli, muchísimas gracias por su apoyo. Agradecemos en nombre de todo el Grupo Halcón que nos haya facilitado su tiempo y su conocimiento para impartir esta charla. Agradecemos también a todas las personas que hoy se han conectado desde Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Argentina. Ya saben que esta charla la vamos a dejar grabada en nuestra página de Facebook, en donde ahora mismo está siendo retransmitida, para que puedan volver a verla y consultarla cuando ustedes así lo prefieran. Y ahora voy a ceder los micrófonos al ingeniero Guillermo Tarelli de Chemotécnica para que empiece su presentación. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bien. Buenas tardes a todos. Un gusto para mí poder estar con ustedes. Agradecerle al Grupo Halcón por la invitación. Como siempre digo, es importante e interesante participar de este tipo de charlas de capacitación o entrenamiento con la finalidad de, interactuar entre todos los que hacemos esta industria y procurar vivir también de las experiencias que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Porque la formación básica y elemental es sumamente importante, pero creo que la mayor capacitación ocurre en el día a día y tiene que ver con los desafíos que nos imponen las plagas en cada una de las instancias y en cada uno de los ambientes en los cuales debemos controlarlas, ¿no? No se controlan plagas de la misma manera en el mismo lugar siquiera, y mucho menos plagas diversas. Las plagas nos van desafiando permanentemente, se adaptan a las herramientas algunas de prevención y otras de control específico que nosotros aplicamos e implementamos. Y precisamente uno de los principales objetivos que nosotros debemos cumplir y cumplimentar es ir incorporando los conocimientos que el día a día nos van propiciando y a partir de eso ir aprendiendo y viendo qué técnica es la que funciona mejor en un lugar y en un momento determinado. Bueno, sin mucho más que eso y agradeciendo nuevamente al Grupo Halcón, a Mauricio y a Mariana que me han invitado. La charla de hoy va a ser sobre insectos voladores, lo cual es un gran desafío, pero la vamos a hacer un poco distinta a lo que habitualmente nosotros manejamos, ¿no? Que tiene que ver con las charlas de PowerPoint y que ustedes vean imágenes y demás. De un tiempo a esta parte no es que me haya o que me cueste hacer las presentaciones en PowerPoint, sino que me gusta en cierta medida renovar la información. Y más allá de que entiendo que la dinámica virtual y las posibilidades de hacer una presentación nos permiten compartir imágenes y demás, también me gusta volver un poco al aula, ¿no? Cuando íbamos al colegio o a la universidad, y donde cada uno de ustedes también tenga la posibilidad de tomar apuntes si así lo requiere, y vayamos intercambiando información teórica, algunos casos prácticas, pero sin por ahí la necesidad de utilizar la estructura o la preestructura existente en una presentación de PowerPoint. Dicho esto, y yendo a lo elemental, tengo aquí un pequeño pizarrón donde trataremos de inclusive
escribir algo si hace falta, o graficarlo llegado el caso. También va a depender un poco de las preguntas que ustedes tengan. A mí me permite el hecho de no estar compartiendo un PowerPoint, visualizar el chat en vivo y en directo, así que lo que ofrecía Mariana de leerlo va a ser bienvenido, pero también es verdad que si ustedes hacen preguntas ahí en simultáneo, yo las voy a poder estar mirando y tratando de responder. Pero sí es cierto que para no entorpecer la dinámica, por ahí estaría bueno que se apunten esas dudas o consultas y las hagan sobre el final. Bien, hablar de insectos voladores es un lindo desafío, como les decía, por el simple hecho de que hay insectos voladores, hay muchos, ¿no? Y lo que tenemos que definir en ese sentido inicialmente es realmente cuáles son plagas de esos insectos voladores y cuál es una plaga normal o habitual y cuáles son plagas ocasionales. ¿Qué quiero decir con esto? A grandes rasgos. Los mosquitos en general son más vectores que plagas, ¿no? Por eso no dejan de ser plagas, pero son considerados vectores. Pero aquellos que trabajan en industria alimentaria saben que las moscas son un gran desafío. Y cuando digo moscas, entendiendo dentro del orden dípteros, el paraguas que implica hablar de moscas, ¿no? Hablar de moscas, hay moscas más de génesis o de creación en el interior de las instalaciones y hay otras que por ahí lo hacen más afuera y terminan invadiendo esas instalaciones. Y dicho esto, bueno, claramente sí las moscas son plagas, bien definidas, y son plagas de diversos ambientes, pero por ahí no los grillos. Los grillos son insectos, pertenecen a un orden ortópteros, nada que ver con el de los dípteros, que son las moscas, y sin embargo, atraídos por la luz, de la misma manera que ocurre con algunos coleópteros, pueden ser plagas ocasionales, en industria alimentaria, en hotelería, en viviendas particulares o en cualquier ámbito en el cual los niveles de densidad de población se hayan disparado y ellos empiecen a diseminarse, en muchos casos atraídos por la luz. Ortópteros, el caso de los grillos. Hace muy poco tiempo, o al revés, no hace tanto tiempo, les diría para finales del 2018, 2019, hubo una gran invasión de grillos en el norte de Perú y la hotelería padecía altísimos niveles de infestación. Es habitual, no lo es, pero para las empresas de control de plagas que estaban ofreciendo el servicio en el hotel en ese momento, para la empresa de control de plagas, era un gran desafío, precisamente por no ser una plaga habitual y precisamente además por desafiarnos a implementar estrategias de control. Al no ser una plaga habitual, el manejo que hacemos tampoco lo es, pero sin embargo es una plaga voladora. Son saltadores principalmente, pero también tienen la capacidad de volar. Entonces ahí es donde les digo, tengamos bien claro que el reconocer las especies, el identificar el orden, es fundamental en ese sentido. ¿Y por qué les digo esto? Porque hablando desde lo que es la biología, yo recién les mencioné a dípteros y ortópteros, y claramente hay una diferencia principal en eso, y tiene que ver con los ciclos, con la metamorfosis, ¿no? Y donde nosotros claramente vamos a ver que estamos hablando de insectos con metamorfosis completa y metamorfosis incompleta. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá, que habla de huevo, ninfa y adulto, huevo, larva, pupa y adulto, es una holometabolia o una heterometabolia. Los ortópteros, donde sabemos que los estadios ninfales se diferencian por de los adultos, por carecer de esbozos alares, de ahí que se denominen como saltonas, sobre todo el primer y segundo estadio, no tienen capacidad de vuelo. Son de hábitos gregarios, se denominan heterometábolos o paurometábolos porque se alimentan de lo mismo que los adultos y viven en el mismo hábitat. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los estadios adultos tienen alas, y son alas funcionales. Entonces, si la circunstancia climática y la ubicación geográfica se los permite, y en algún momento son atraídos por las luminarias, pueden transformarse en una plaga como ocurrió en este caso. En el caso de los dípteros, que tienen huevo, larva, pupa y adulto, con una metamorfosis completa, esas larvas se van a estar criando en cualquier resto de materia orgánica con altos niveles de humedad, nunca el anegamiento, sobre todo en lo que son moscas en general. Digo eso porque hay dentro de las moscas algunas que tienen la capacidad de vivir en anegamiento, pero la mosca doméstica, por ejemplo, que es una de las principales plagas, necesita humedades elevadas de 85-95% en el sustrato de materia orgánica, pero nunca del 100%, porque son larvas que no pueden respirar en inundación o en saturación de agua. Requieren de aireación en el sustrato en el cual se estén creando. Ahora bien,
esas moscas se pueden estar criando en el entorno inmediato, hasta a veces en un cesto de basura. ¿Por qué digo esto? Porque de ahí también viene el reconocimiento de las especies y la posibilidad de identificar los sitios de cría potenciales. Cuando uno padece una infestación de grillos, que pueden ser una plaga en algún momento determinado, y son insectos que tienen la capacidad de volar, debe reconocer rápidamente, y seguramente la infestación en el ámbito se va a dar a partir de individuos adultos que llegaron volando de algún lugar. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando ustedes se encuentren los individuos que están generando infestación en algún lugar determinado, tomen muestras e identifiquen si están en presencia de estadios inmaduros, en presencia de estadios inmaduros y adultos. ¿Por qué? Porque si ustedes colectan y son solamente adultos con capacidad de vuelo, las posibilidades de que vengan de distancias elevadas o largas distancias es mucho más alta. Cuando ustedes están en presencia de moscas adultas, nosotros sabemos que las larvas requieren un sustrato de materia orgánica rica en humedad. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de buscarlo en el entorno inmediato, considerando que por ser moscas y buenos voladores, puede ocurrir que vengan de 5 kilómetros a la redonda. Las moscas tienen capacidad de vuelo de hasta 30 kilómetros, pero lo cierto es que son moscas, pero no son tontas. Se van a diseminar lo menos posible desde el sitio de cría y la fuente de alimentación, si es que el ámbito se los propicia. Entonces, considerando la inspección de manera espiralada, centrífuga en realidad, sería desde el lugar donde están padeciendo la infestación hacia el perímetro, y de ahí se van abriendo, buscando esos sitios de cría. ¿Para qué? Para hacer control sobre esos estadios inmaduros, porque sin ir más lejos, les cuento una cuestión práctica del día de hoy, fundamentalmente. Hoy, específicamente hoy a la mañana, estamos haciendo ensayos con unas trampas que ojalá no dentro de mucho estemos sacando al mercado. Y lo cierto es que, por suerte, las trampas andan muy bien, pero la realidad es que en un ámbito como un criadero de aves, en este caso, ponedoras de huevos, bueno, el nivel de infestación de moscas suele ser elevado, más o menos elevado, independientemente de cuán eficiente sea el programa de manejo integrado establecido, pero la realidad es que el ámbito permite que haya moscas, porque hay materia orgánica, suele haber sitios de cría, pero sitios de cría que uno debe identificar. Si uno no actúa sobre los sitios de cría, los niveles de infestación, más en voladores con capacidad de diseminarse, bueno, siempre va a ser mucho más complicado. Lo que quiero decir con esto es, elementos de control físico hay muchos, elementos de control químico también, pero es fundamental el manejo del entorno, el manejo de los residuos, el manejo del ambiente. Ustedes saben muy bien que no importa cuál sea la plaga, cualquier organismo se transforma en plaga en un ámbito determinado si le estamos permitiendo que ese ambiente sea propicio. Entonces, el primer objetivo de quien se dedica al control de plagas es identificar cuáles son las cuestiones ambientales que favorecen que la plaga llegue y se establezca. Es decir, van a encontrar refugio, van a encontrar alimento, que son parte de los 3 elementos básicos para que un organismo se desarrolle y llegue a niveles de infestación transformándose en plaga. Agua, refugio y comida. El agua es difícil evitarla, sobre todo porque no podemos evitar que llueva, y de hecho en intemperie el agua se acumula en un sinfín de sitios. La comida a veces se puede manejar, sobre todo si esa comida está relacionada con residuos orgánicos. Si el sustrato sobre el cual se están alimentando las plagas es un residuo generado en una industria de alimentos, bueno, claramente hay que mejorar los mecanismos de manejo de residuos. Ahora bien, si el alimento proviene de una sustancia natural, de un fruto, o que pueda ser parte de una planta, que sea parte de un cultivo, ahí se va complicando. ¿Qué quiero decir? El manejo del ambiente es fundamental, pero se hace cada vez más complejo de paredes hacia afuera. Nosotros de paredes hacia adentro podemos manejar muy bien la exclusión, podemos manejar muy bien las estructuras edilicias y podemos generar cierto nivel de hermeticidad para minimizar la carga de plagas que puedan llegar a ingresar. De paredes hacia afuera se hace mucho más complicado. Y el gran desafío del control de voladores es que nosotros no somos magos, no tenemos la varita mágica,
y mucho menos no vamos a implementar estructuras físicas. Nadie va a rodear toda una fábrica con una tela mosquitera impidiendo que los voladores puedan acceder. En algunos casos se hace, lo he visto de hecho, pero bueno, son cuestiones o casos aislados. En general, cuando se demanda el servicio de una empresa de control de plagas, es muy común que se haga hincapié en la ineficiencia de las prácticas implementadas. ¿Por qué? Porque sigue habiendo individuos voladores. Pero eso es porque permanentemente también existe la llegada de nuevos individuos. Entonces ahí es fundamental entender muy bien o desdoblar los programas de manejo integrado de plagas voladoras en lo que tiene que ver con paredes hacia afuera y paredes hacia adentro. Mencioné el caso de las moscas. Ustedes saben muy bien que las moscas son, si se quiere, de los principales o de las principales especies plaga, y hablo de moscas en general, hablamos de mosca doméstica, que por ahí es la más relevante, pero también hay otras moscas como Lucilia celicata, Cupidonides nigriborax, más relacionadas con la generación de miasis en animales, pero también es cierto que aparecen en las trampas de luz cuando uno hace monitoreo. Y hay un montón de otras moscas que no son de vida exógena, sino que se crían internamente en algunos sitios, como ser los fóridos, como ser algunos drosofílidos, que se van a criar en la materia orgánica de descomposición que se va incrustando en las cañerías de drenaje, por ejemplo. Entonces, insisto con eso, es clave, no les digo que sean entomólogos, pero que manejen la información básica o elemental, o que conozcan a quién enviarle muestras o buenas imágenes, como para determinar cuál es el individuo en cuestión. Porque muchas veces, determinando cuál es la plaga, es mucho más fácil discernir cuáles son los sitios de cría y a partir de ahí cuáles son las acciones correctivas que uno debe implementar. Por ejemplo, les mencioné los fóridos. Si sabemos que se crían en las incrustaciones de materia orgánica, acumulación de grasas y demás dentro de las cañerías, claramente la limpieza de esos drenajes va a ser clave, independientemente del uso de reguladores de crecimiento o de productos adulticidas, residuales o de contacto para generar un poco más de volteo que después puedan existir o podamos implementar dependiendo del ámbito. Después vamos a ir desdoblando un poquito las distintas herramientas, sobre todo a modo de resumen, y sobre todo para que ustedes interpreten en la visión generalista e integral cuáles son los distintos eslabones que componen la cadena o escalones que componen la escalera del manejo integrado de plagas. Bien, entendiendo bien cómo debemos reconocer a los individuos y el por qué debemos reconocerlos, es clave. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, reconocer cuál es la especie plaga. ¿Es un insecto volador? Que es el tema que estamos tocando hoy. Bueno, es un insecto volador que se puede estar criando ¿dónde? En el entorno inmediato del sitio que padece la infestación, o se puede estar criando mucho más lejos. Estamos hablando de qué orden de insecto. ¿Es un insecto con metamorfosis completa o incompleta? Si tiene metamorfosis incompleta, como en el caso de los grillos que mencioné, ¿son gregarios? ¿Los individuos juveniles tienen la capacidad de volar? No. Bueno, entonces, ¿dónde los vamos a ir a buscar? Del nivel de infestación que estamos padeciendo solamente adultos, pueden estar viniendo de grandes distancias. En el caso de los insectos con metamorfosis completa, el caso de los dípteros, las moscas, que son por ahí los más relevantes, insisto con eso. Bien, ¿dónde se van a estar criando? Eso es fundamental. Están también los himenópteros dentro de los insectos voladores que pueden ser un problema. Quienes trabajan en industria alimentaria saben muy bien que en las fábricas de bebidas gasificadas y azucaradas es muy común el manejo de jarabes y sustancias con alto contenido de azúcar, y que en los entornos a las fábricas es habitual ver abejas, por ejemplo, himenópteros, parientes de las hormigas, parientes de las avispas. Las avispas suelen ser una molestia en estructuras, ya sean domicilios, fábricas, industrias alimenticias en general, sobre todo las que tienen posibilidad de generar panales en la estructura, pero son más bien infestaciones acotadas, no solo en el tiempo, sino también en el lugar. En el caso de las abejas, que pueden salir a pecorear y a buscar néctar y sustancias azucaradas para transformarlas finalmente en miel, las distancias recorridas a veces pueden ser muchas. Entonces, el manejo de sustancias azucaradas, sobre todo si son líquidas, puede, circunstancial y ocasionalmente, transformar a esas abejas en un organismo potencialmente contaminante.
¿Por qué no digo plagas? Porque claramente las abejas no son plagas, creo que a esta altura todos nosotros lo sabemos muy bien. Y de hecho se tiende a hacer manejo de las poblaciones de abejas, ya sean enjambres o sean circunstancialmente abejas presentes en el ambiente. Pero fíjense cómo la posibilidad de padecer infestaciones de insectos voladores se incrementa en la medida que conocemos cuáles son los que potencialmente pueden aparecer. ¿Qué otros pueden aparecer en el entorno de instalaciones con luminaria equivocada? ¿Y por qué digo luminaria equivocada? Porque sabemos que los insectos responden a determinadas longitudes de onda. ¿Cuáles son las luminarias ideales? Las de bajo sodio, luces amarillas, que van a atraer menos. No significa que no van a atraer absolutamente nada, sino que van a atraer mucho menos que un tubo fluorescente o luz blanca. Entonces, también pueden aparecer hemípteros, por ejemplo. Las chinches, si estamos sobre todo en zonas periurbanas o cercanas a plantaciones agrícolas, bueno, es posible que aparezcan en determinado momento del año hemípteros, chinches en general. Algunos inclusive muy grandes, acuáticos, que aparecen, pero son todas plagas ocasionales. Si tenemos que definir per se cuáles son, o si yo les digo a ustedes, hay 68 personas participando, díganme una plaga voladora que sea un inconveniente, la mayoría me va a decir moscas seguramente, y dentro de lo que son moscas, mosca doméstica. Pero también están las moscas de interior, que son un problema. Pueden ser fóridos, pueden ser drosofílidos, pueden ser cichódidos, la famosa mosca palomilla. Pero seguramente la mayor cantidad de individuos y ejemplares van a estar dentro del orden de los híbridos. Y ahí, insisto, es clave reconocer cuál es el individuo y por qué está presente y cuáles son las características ambientales que favorecen su proliferación. Bien, dicho esto y para no excederme tanto en tiempo, hay que tener en cuenta algunos aspectos biológicos. Nosotros mencionamos la cuestión de la metamorfosis. Siempre que hablen de biología de insectos, traten de hablar de reproducción, multiplicación y metamorfosis. En cuanto a la reproducción, la mayoría de las plagas, sobre todo en los dípteros que nosotros padecemos y debemos controlar o nos exigen los clientes que establezcamos estrategias de control, suelen tener reproducción de tipo sexual. Hace falta la presencia de machos y de hembras. Hace falta el proceso de cópula para que la hembra esté habilitada y a través del llenado de su espermateca, ya sea monogámica o no lo sea, pueda dar descendencia fértil. O pueda dar, mejor dicho, pueda oviponar y que esos huevos sean fértiles. Bien. Acto seguido, hablamos de la metamorfosis. En los dípteros, huevos, larvas, pupas y adultos. ¿Por qué es importante hacer hincapié en esto? Y yo borré mi pequeña pizarra, pero para que ustedes lo vean ahí, vamos a poner de vuelta. Huevo, larva, pupa y adulto. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque si ustedes se ponen a pensar sobre qué organismos uno va a poder establecer estrategias de control, muchos productos dicen ser ovicidas, pero la realidad es que la mayoría no lo son. ¿Por qué no son ovicidas? Porque la matriz, el corion del huevo es muy complejo. Difícilmente los productos insecticidas, ya sean reguladores de crecimiento, salvo el novalurón y en algunos casos, y el diflubenzuron, puedan penetrar el corion del huevo y puedan afectar el embrión. Entonces no hay un efecto ovicida. Lo que puede ocurrir, si tienen suerte, es que si queda una buena cantidad de insecticida, la cantidad que resulte tóxica en ese estadio larval primario, al emerger del huevo va a haber un efecto insecticida temprano, pero que no es lo mismo que un efecto insecticida. Entonces, si nosotros tenemos que hablar de acciones de control sobre el huevo, va a ser muy difícil, lo descartamos. Sobre las larvas, sí van a poder usar reguladores de crecimiento, pero para que un insecticida haga efecto sobre un organismo, no importa cuál sea, lo tiene que tocar, ¿sí o no? Esa pavada o esa cuestión tan simple como la interacción de insecto-insecticida tiene que darse. Si el insecticida no se pone en contacto con el insecto, no va a haber magia. ¿Sí? Entonces, sobre las larvas sí pueden usar reguladores de crecimiento. Esa es una medida. La otra medida pueden ser elementos de control físico, si se quiere, de secantes, por ejemplo, como es el uso de la cal, el uso de la tierra diatomea, en el guano, por ejemplo, de galpones avícolas. Esa sería una medida, pero sin ninguna duda pueden actuar sobre el estadio de larva. Sobre el estadio de pupa tampoco van a poder actuar. ¿Por qué? Porque es un estado de inanición
en realidad no de inanición, perdón, es un estado de reposo, donde está habiendo mucha histólisis e histogénesis. Ustedes piensen qué pasa de ser una larva a una mosca. Y muchos de ustedes conocen larvas y han conocido moscas. No tienen absolutamente nada que ver el estadio juvenil con el adulto. Eso se produce debido a grandísimas modificaciones que ocurren dentro de esos barrilitos que suelen ser las pupas de las moscas. Bien, sobre ese estadio tampoco va a haber ningún efecto porque no va a haber ningún producto que penetre la cubierta, el exoesqueleto, que después finalmente va a dar origen al adulto. La cubierta de esa pupa nunca va a permitir el ingreso de insecticidas. Entonces, el otro estadio sobre el cual vamos a poder trabajar es sobre los adultos. Por eso también, que acá hay insecticidas en general, hay elementos de control físico, hay elementos de control químico, obviamente. Por eso, en general, les decía que se conoce, cuando uno va a hacer control de insectos por aplicación de productos químicos, los adulticidas y los larvicidas, ¿sí? Porque precisamente uno va a estar ejerciendo acciones duales. Y siempre que trabajen con insectos voladores, así sean vectores, como el caso de los mosquitos, cualquier programa va a contemplar ambos controles. El control de estadios juveniles, mediante la aplicación de larvicidas, y el control de estadios adultos mediante la aplicación de adulticidas. ¿Por qué? Porque no se puede hacer o establecer un programa eficiente si uno no controla a los organismos de la pirámide. Si ustedes ven una pirámide, la población de cualquier insecto en general, va a ser así. La mayor proporción de individuos en el ambiente van a ser huevos, le siguen las larvas, las pupas y finalmente los adultos. Más o menos 40, 30, 20 y 10%. Esto pasa en pulgas, pasa en mosquitos, pasa en moscas. Generalmente más o menos variaciones, pero para que ustedes tengan un número relativamente simple en la cabeza, tengan siempre en cuenta que tienen una pirámide de población o una pirámide poblacional que necesariamente va a implicar las acciones sobre los distintos estadios. No porque sea la menor proporción los adultos son menos importantes, porque de hecho no son más ni menos que los adultos los que generan la retroalimentación y ponen huevos, ¿no? Eso está más que claro. Entonces, ¿qué es lo importante? Actuar sobre todos los organismos que uno pueda. ¿Hay acciones para ejercer sobre pupas y sobre huevos? Sí, fundamentalmente acciones físicas mecánicas. Dependiendo del orden de insecto y de la plaga en cuestión, en el caso de los fóridos, por ejemplo, la remoción física de las oviposiciones y la ruptura mecánica con cepillos de las pupas que puede haber en el entorno de los caños es fundamental, pero también es parte de la limpieza. Entonces, por un lado, la inspección, identificar al individuo, tener claro qué hace, de qué se está alimentando, por qué llegó, es un problema de exclusión de la estructura, si estamos dentro obviamente, y si estamos fuera, de dónde arribaron y por qué arribaron. ¿Cuáles son los elementos ambientales que están favoreciendo que llegue y que prolifere? ¿Por qué encuentran comida? Bueno, todas esas cuestiones que surgen durante la inspección, y no por nada es el primer eslabón de la cadena. Dentro del concepto de inspección, cuando uno habla del programa de manejo integrado, si lo primero es la inspección, en la inspección, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? La inspección externa, la inspección interna. Dentro de la inspección está también lo que denominamos la encuesta y la interacción con el cliente, dependiendo del tipo de cliente. Si es un domicilio es una cuestión, si es una fábrica es otra. Si es una fábrica o una industria alimentaria tendremos que interactuar con la gente de calidad o mantenimiento o quien esté necesitando el servicio. Ustedes saben que siempre hay un usuario. Bueno, depende de la industria, depende cómo se maneje esa industria, lo va a solicitar un área o la otra. Pero lo importante es interactuar con quien padece el problema y entender cuánto hace que el problema existe, si es siempre a lo largo del año, en qué momento determinado, si cambió algo en el manejo, ver y tomar imágenes del manejo de los residuos, de la limpieza, de la estructura edilicia, de los niveles de hermeticidad, de si se hace manejo o no de las presiones positivas y negativas dentro de las áreas productivas. Entonces, como siempre digo, a mí me gusta verlo como una escalera el manejo integrado, porque es un protocolo. Nosotros no hacemos una cosa sin hacer o sin haber hecho previamente la otra. Lo primero va a ser la inspección. Y dentro de esa inspección
está las observaciones, la recopilación de información que vamos a hacer, e inclusive la interacción con quien demanda el servicio para entender bien la problemática in situ y también entender qué es lo que ellos requieren, ¿no? Y cuál es la necesidad del cliente. Porque muchas veces olvidamos esto, automatizamos el trabajo y ahí perdemos de vista qué es lo que van a esperar de nosotros, y eso es clave. Entendiendo en la inspección también que van a ser inspección externa, como les dije, interna, y que van a estar establecidos los elementos de monitoreo si hace falta. El monitoreo es lo que nos permite ir evaluando cómo estamos implementando las acciones de control, si son realmente eficientes, y si es un lugar nuevo en el cual vamos a empezar a trabajar, nos permite establecer las líneas de base, saber qué insectos están presentes y cuáles son los niveles de densidad de población. Acto seguido, qué es lo que debemos tener en cuenta? De la inspección va a surgir si se hacen o no bien los manejos del espacio, los manejos de los residuos. Entonces aquí entra el control cultural, ¿sí? Que es el manejo de, si se quiere, las estrategias implementadas o el comportamiento de la gente en un ámbito determinado que está padeciendo plagas. Lo tercero, va a ser el manejo ambiental, que dependiendo del ámbito, puede estar primero uno y después el otro, o viceversa. Lo importante acá es entender que después de una buena inspección, o vamos a trabajar sobre la estructura para generar más hermeticidad si así lo requiere, o vamos a trabajar también sobre la gente para que manejen mejor el ambiente de una manera más eficiente y que permita, o que impida, mejor dicho, que las plagas accedan con tanta facilidad. Después va a estar el control físico y finalmente el control químico. Y por aquí va a estar la vigilancia, que es parte también del monitoreo. Vigilancia la denominamos a partir de que estamos estableciendo los programas de control y nosotros tenemos realmente que vigilar e ir evaluando a través de elementos de monitoreo, como trampas de luz, trampas de captura, etc., los niveles de densidad de población independientemente de la plaga que sea. Cuando uno se pone a desmenuzar el programa de manejo integrado, dependiendo del tipo de cliente, pueden aparecer un montón de eslabones o de escalones más. Pero lo fundamental es esto, es entender que todo parte de una buena inspección, es como cuando uno va al médico y hace una consulta y le tienen que ejercer un diagnóstico. El diagnóstico surge a partir de esa inspección. Inspección y diagnóstico. Control cultural, si es que debemos modificar las conductas de las personas, control del ambiente, control físico, control químico y a posteriori lo que sostiene la evaluación en el tiempo, que es el monitoreo. En lo que tiene que ver con voladores en particular, y dependiendo de lo que surja de la inspección, el control o el manejo del ambiente, básicamente, si hablamos de paredes hacia afuera, va a contemplar la luminaria, que tenemos que estar atentos que los insectos voladores siempre son atraídos por la luz, identifican al sol como una fuente de calor y una fuente de atracción y orientación respecto del entorno. Entonces las luminarias siempre atraen. Siempre que estén en un lugar donde no necesiten atraer insectos, piensen en luces de bajo sodio o luces amarillas. Si están en paredes hacia afuera, insisto, busquen también puntos de agregamiento. Esos puntos de agregamiento suelen ser focos de alimentación. Los insectos voladores son muy atraídos, sobre todo en el caso de las moscas, por volátiles, compuestos volátiles de fermentación, que se traducen en cairomonas, en definitiva. A diferencia de las feromonas, que son intraespecíficas, las cairomonas o volátiles propios de las fuentes de alimentación son las que atraen a estos insectos. Ustedes piensen que un cesto de basura, a partir de la fermentación, genera una pluma de olor, como si ustedes vieran el humo. Bueno, esa pluma de olor, cuando el insecto viene en vuelo, buscando el alimento, lo va a detectar y a través de sus antenas se va a ir orientando y se va a ubicar rápidamente hacia ese punto. En primera instancia para alimentarse y en segunda instancia para oviponer en el caso de las hembras, si el sustrato así lo justifica. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. En el caso de la estructura,
lo que tienen que contemplar es básicamente la hermeticidad. ¿Es una estructura estanca? ¿Es una estructura hermética? ¿Cuenta con los sistemas neumáticos de apertura y cierre de puerta? ¿Cuenta con mosquiteros? ¿Hay telas mosquiteras que impiden el ingreso de voladores por las ventanas? Las ventanas, si existen y no tienen mosquiteros, ¿son herméticas o no lo son? ¿Hay cortinas de aire? ¿Hay cortinas plásticas? Y ahí estamos mencionando dos cuestiones sumamente importantes para el control de voladores. Siempre que haya una puerta que se abre y que se cierra, detrás tiene que haber una cortina plástica o una cortina de aire. Dependiendo de la capacidad adquisitiva y de la capacidad de invertir recursos que tenga esa instalación, va a ser una u otra, o también dependiendo del ámbito. En aquellos lugares donde necesitamos presión positiva, la cortina de aire a veces contribuye, independientemente que la presión positiva o negativa no viene desde las cortinas de aire, ¿no? Sino que viene por la extracción o la incorporación de aire a partir de los sistemas de filtrado y de ventilación propios de la industria. Pero lo que tiene que ver con cortinas de aire, siempre tengan en cuenta lo siguiente. Si esta es la abertura, ¿sí? La cortina de aire tiene que cubrir la totalidad de esa abertura. No puede ser que la cortina de aire sea así si esto es la abertura total. ¿Está bien? Tiene que estar cubierta del todo. Lo segundo es que la velocidad que genere esa cortina de aire sea de 8.7 metros por segundo. Eso lo miden con un anemómetro. Un anemómetro es un aparato no mucho más grande que el marcador, y donde ustedes lo pueden conseguir, y a 1 metro del piso lo van a disponer para evaluar cuál es la velocidad del viento. Si es una de esas cortinas de aire que solamente nos despeina un poco, eso es simplemente para algún auditor que no sepa realmente auditar como corresponde, ¿no? Pero lo cierto es que tiene que tener esa velocidad de la cortina de aire. Y lo otro, si lo miramos de perfil, y para no confundirlo les voy a borrar esto, es que si esta es la cortina de aire y esta es la abertura, tenga cierto grado de inclinación hacia afuera, ¿sí? Si esto es adentro y esto es afuera, esto tiene que tener 12 a 13 grados de inclinación hacia afuera. ¿Para qué? Para que se genere un vértice y la columna de aire, la cortina de aire, perdón, salga. Porque si esto es perpendicular al 100%, se suelen generar aquí remolinos o turbulencias que a veces hasta inclusive pueden succionar algún insecto. ¿Por qué? Porque los insectos voladores van a pegar contra la cortina de aire, genera el flujo necesario, pueden tender a bajar y se van a quedar en el piso, que a veces, si no está bien dispuesta la cortina, pueden llegar a ingresar hasta inclusive caminando en la parte inferior. Entonces, las cortinas de aire es fundamental que existan, ¿eh? Y si existen, que estén bien colocadas. Eso tiene que ver con la velocidad del viento que generen y el ángulo que tienen que tener en la ubicación de la lámina, del flujo laminar hacia afuera. Y lo otro son las cortinas plásticas. Las cortinas plásticas, generalmente compuestas por bandas, no se van a poner una banda al lado de la otra, sino que se van a generar superposiciones de al menos el 50% y que sean bandas de no menos de 10 centímetros. Por lo tanto, la superposición tiene que ser de 5 centímetros entre bandas. Eso va a generar realmente una exclusión eficiente. Si son cortinas que están paralelas, como además se trabaja siempre con polietilenos o nylon de alto gramaje, de alto micronaje, perdón, o gramaje también, se pueden llegar a trabar entre sí y a veces quedar abiertas. Lo que es fundamental es que esos elementos de exclusión de hermeticidad existan, pero también es fundamental, y ahí es donde vamos al control cultural, que estén bien utilizados. ¿Por qué? Porque una puerta es un elemento de control físico, porque es un elemento de exclusión, pero si la puerta se deja abierta, ahí ya está el factor humano. Entonces, el factor humano debe ser controlado mediante la educación y la buena comunicación, que muchas veces lo perdemos de vista, pero también es responsabilidad de quien se encarga del manejo integrado de plagas. Directamente a través de una charla breve de 5 o 10 minutos de comunicación, o ayudando a quienes demanden el servicio, como las áreas de calidad, para que puedan inducir en el buen sentido
a sus operarios o colaboradores a hacer que los sistemas de exclusión sean bien eficientes. ¿Sí? Entonces, habiendo trabajado sobre el ambiente, habiendo trabajado sobre la gente que puede hacer mejor a un lugar, y cuando digo mejor es el manejo de los residuos, en el interior, ¿quién hace la limpieza de las instalaciones? Las limpiezas de las instalaciones las suelen hacer personas. Esas personas, ¿qué limpian? ¿Qué es lo que se limpia generalmente? A veces hasta en nuestras casas. Limpiamos lo que se ve, limpiamos lo que estamos visualizando en el corto plazo. ¿Y las plagas dónde están? Donde no se ven. Entonces, la limpieza, cuando se trata de remover residuos orgánicos, para que no sean un sustrato de cría de las plagas, ya sea cual sea, inclusive entra también en esto la tela germánica, o inclusive hormigas, saliendo de los rastreros, no me voy a meter en el tema de otra persona, pero lo cierto es que las fuentes de alimentación surgen del ambiente y muchas veces inducidas a partir de la mala limpieza o la limpieza deficiente. También es responsabilidad nuestra que quienes hacen la limpieza sepan que en los caños y en la acumulación de materia orgánica se van a generar residuos y en esos residuos se pueden crear algunas moscas, sobre todo las pequeñas moscas de interior como algunos folios. En lo que tiene que ver con la limpieza exterior, el manejo del residuo orgánico, los residuos orgánicos se disponen dentro de bolsas, esas bolsas dentro de contenedores, esos contenedores tienen tapas herméticas, porque si las bolsas quedan expuestas, las rompe un pájaro, las rompe un roedor, y automáticamente, mediante la exposición a la radiación solar, se generan temperaturas, se generan procesos de fermentación, se generan olores que van a atraer a las moscas. Entonces, todo el buen manejo por parte de quienes trabajen en un área determinada va a hacer que la posibilidad de que las plagas lleguen sea minimizada y que encuentren fuentes de alimentación también. Bien, elementos de monitoreo y o de control físico. ¿Por qué digo y o de control físico? Cuando yo les hablo de una trampa de luz, o les hablo de un balde trampa de captura de moscas, ahí depende si las usan o no las usan. Quien usa las dos me va a decir o va a tender a decirme que las trampas de luz son elementos de monitoreo. Y me va a decir que una trampa balde de captura de moscas adultas, en exterior sobre todo, es un elemento de control. Pero en realidad las dos cumplen una doble función. ¿Por qué se tiende a definir como un elemento de monitoreo la trampa de luz? Porque van en el interior y se supone que si hicimos las cosas bien, en el interior no debería haber moscas o debería ser mínima la presencia de moscas. Y como las trampas de luz sinergizadas con tubos ultravioletas son un centinela, un vigilante que está las 24 horas funcionando, nos va a indicar si hay o no hay problemas de exclusión en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque si yo encuentro la placa adhesiva de la trampa de luz saturada de moscas, o hay un serio problema de exclusión, la estructura es defectuosa, deficiente, es permeable a las plagas, o hay un mal manejo de los elementos de control físico que son las puertas, las cortinas de aire, las cortinas plásticas. ¿Sí? Una de las dos cosas está ocurriendo y por alguna razón las moscas están ingresando. Entonces, claramente la trampa de luz es un elemento de monitoreo, pero también es un elemento de control en aquellos lugares donde el mal manejo hace que la cantidad de moscas sea elevada y por ahí se sature rápidamente una placa adhesiva. Si ustedes lo piensan muy rápido, por las leyes de la genética, las leyes básicas de Mendel, en una población el 50% de individuos son adultos, el 50% son hembras, adultos son adultos en realidad, el 50% son hembras y el 50% son machos. Si yo capturo en una placa adhesiva 800, 1000, 1200 moscas, por decir un número, yo sé que la mitad son hembras y si están ahí adheridas no van a tener la capacidad de ir a poner huevos en el sustrato que lo hayan hecho. Entonces, son elementos de monitoreo, pero pueden oficiar, frente al mal manejo de la instalación y de la estructura edilicia, también de elementos de control. Y al revés pasa con las trampas balde. La trampa balde puede capturar 1,2 kg, 1,8 kg, 2 kilos de moscas. Piensen que una mosca, estando húmeda en el sustrato, pesa 0,01 gramos. Hagan la cuenta rápidamente de lo que implica 1,8 kg de moscas. Estamos hablando de un altísimo número de individuos, donde se aplica la misma relación y donde el 50% pueden llegar a ser hembras,
Bueno, el nivel de control es sumamente elevado. Pero también puede ser un elemento de monitoreo. ¿Y dónde está la diferencia de uno u otro? Se transforma en un elemento de monitoreo cuando yo tengo establecido un método de conteo que me permita censar a lo largo del tiempo los niveles de densidad de población y los niveles de individuos capturados. Si implementando medidas correctivas las capturas se reducen, claramente la tendencia de esa población es hacia la disminución. Y ese término de tendencia, es lo que hoy cualquier auditor va a pretender, que ustedes no solo recopilen la información, sino que la analicen para poder demostrar, mediante las determinadas acciones correctivas que están implementando, en el marco de un manejo integrado de plagas, bueno, por qué las cosas las hacen bien y por qué se reducen los niveles de densidad de población. Si me preguntan, y creo que todos lo saben, mucho más los que hoy se dedican y se han profesionalizado en la industria de los alimentos, cualquier auditor, y de hecho cualquier norma, lo que propicia, prioriza y trata de inducir, mediante quienes hacen manejo integrado de plagas, es el manejo sobre el ambiente. Cada vez menos se habla de las plagas en cuestión. ¿Por qué? Porque lo que se analiza es si hay un diseño sanitario y si existe un diseño que sea propicio para que las plagas no ingresen y se establezcan. Eso es lo que primero va a mirar un auditor. Si empieza a haber mal manejo del ambiente y empieza a haber una estructura deteriorada, impermeable, eso es uno de los principales inconvenientes antes de ir a identificar las plagas posibles que estén presentes. Entonces, el manejo del ambiente en el cual la infestación de plagas es posible o potencial es sumamente importante. Trampas de luz. ¿Cuál es el mecanismo y el secreto de la trampa de luz? Y ahí hay algunas cuestiones elementales. Las trampas de luz, ustedes, bueno, ahí habrán visto que Aaron en cierta medida también va a ser parte de quienes impulsan esta serie de cursos. La trampa de luz bien fabricada es una trampa de luz que contempla la distancia de los tubos hacia las placas. Si la distancia del tubo a la placa es muy lejana, es muy posible que las moscas ingresen, den vueltas, hagan cierto nivel de inspección, ejerzan cierto nivel de inspección y migren finalmente sin quedar adheridas. Las trampas, como en el caso de las de Aaron, que son trampas donde los balastros, o los soportes, mejor dicho, perdón, los zócalos de los tubos, están puestos paralelos a las placas, eso acerca el tubo y garantiza que una mosca atraída que ingrese a la trampa quede adherida a la placa. Lo otro es la calidad de los tubos, obviamente, sobre todo los tubos antiestallido, donde si son de mala calidad las vainas no son de teflón y la emisión termina siendo defectuosa. Lo segundo sí son los balastros, lo tercero, perdón, que deban ser electrónicos, ya no existen los arrancadores de luz como antes, que eso generaba parpadeos. La emisión con balastros electrónicos es continua y constante. La practicidad a la hora de cambiar las placas, también hay que tenerlo en cuenta. La calidad de esas placas adhesivas. El hecho de que sean placas que favorezcan mediante sus cuadrículas el monitoreo y el conteo a partir de determinados promedios de la cantidad de individuos presentes. Y lo otro es el mecanismo de instalación de las trampas. Ustedes saben que el rango de vuelo habitual de los principales organismos plaga voladores, que son las moscas, es entre los 90 centímetros y 1,20 m. No significa que una trampa de luz puesta por encima del 1,20 m no funcione, porque de hecho hay pasillos en los cuales los clerks o los montacargas van a deambular, entonces no pueden poner una placa a 1,20 m de altura, sino que va a estar a 1,80 m o a veces hasta 2 metros, e inclusive un poco más alta. Pero ¿cuál es el secreto fundamental para que la trampa funcione? Que no compita con la luz natural del sol. Si estamos cercanos a aberturas y la trampa está colocada a 2,40 m de altura, es posible que no funcione. Ahora, en un ámbito lo suficientemente hermético y carente de luz natural solar, si la trampa está puesta a 1,80 m, 2 metros o 2,40 m, puede funcionar bien igual, porque los insectos van a detectar esa luz y van a ser atraídos y van a ser adheridos a las placas adhesivas. Bien. Esto es fundamental en interior. En exterior, las trampas que puedan existir, las fotocromáticas, que son placas adhesivas generalmente de color amarillo, porque a partir de la refracción natural del sol hay cierta atracción,
o pueden ser trampas sinergizadas con alguna cairomona o alguna sustancia alimenticia que a partir de los fermentos, en el caso de las moscas, puedan generar atracción. Van a ser utilizadas en distintos ámbitos. Generalmente, ¿dónde se utilizan las trampas que atraen por fermentación? En sitios donde sabemos que el ambiente naturalmente va a generar también esos aromas y donde nosotros tenemos que, ahora hay una pregunta, ahora la vamos a leer, y donde nosotros tenemos que competir con el ambiente. Por ejemplo, las producciones pecuarias, criaderos de cerdos, criaderos de pollo, criaderos de pollo para carne o gallinas ponedoras. Ahora bien, en la industria alimentaria el uso de las trampas por fermentación no están tan aconsejadas, porque si no nosotros terminamos generando puntos de atracción también, cuando lo que queremos es minimizar la carga externa. Ahí es más recomendable utilizar como elemento de control físico las trampas fotocromáticas, y después están los elementos de control químico, obviamente, que ahora lo vamos a tocar más sobre el final. Aquí dice muy leve, pero no han recomendado el uso de lámparas de luz, y por lo mismo las láminas adherentes tampoco se puede utilizar por el polvo, se saturan. No termino de entender. A ver, perdón. La industria donde trabajo. Está bien, claramente, sí. En aquellos lugares donde haya mucha volatilización de polvo, molinos harineros, o distintos tipos de industrias, sobre todo donde haya procesos que generen polvo a partir de el proceso industrial o fabril, sí, obviamente, tanto placas adhesivas para roedores como placas adhesivas para voladores se van a saturar y van a perder adherencia. Por eso digo que cada lugar debe contemplar las medidas correctivas acordes a ese ámbito, ¿no? Ninguna de estas herramientas es absoluta. Nuestra función como controladores de plagas es conocer todo el espectro de herramientas, y al igual que el cirujano, que tiene un instrumental pero no usa todas las herramientas, nosotros tendremos que elegir cuáles son las adecuadas a la plaga en cuestión o a las plagas en cuestión y a ese ámbito en particular, que muchas veces también es regulado por la legislación. Hay sitios donde se pueden usar o no determinados compuestos, sobre todo hablando de productos químicos, ¿no? Bien, dicho esto, sí voy a pasar al uso de productos químicos, y en este caso, como bien decíamos, entender el uso de los reguladores de crecimiento y el uso de los adulticidas, los larvicidas y los adulticidas, hablando sobre todo de insectos voladores, que es el tema de hoy. Cuando hablamos de uso de reguladores de crecimiento en voladores, claramente, y entendiendo que los estadios juveniles son estadios larvales en su mayoría, salvo ese ejemplo que yo mencioné de los grillos, donde por ahí y casi con seguridad no vamos a tener acceso a la utilización de un regulador de crecimiento, que independientemente de eso, sepan, por más que se utilicen, que la génesis de los reguladores de crecimiento han sido pensados para cortar ciclos de vida y para evitar que los organismos considerados plaga se manifiesten. ¿Cuáles son esos individuos? Los insectos con metamorfosis completa, donde con la acción del regulador de crecimiento sobre el estadio juvenil, larva en este caso, no va a existir el organismo que genera la demanda del servicio, que es el volador. Cuando uno utiliza un regulador de crecimiento en cucarachas, por ejemplo, o en chinches de cama, o en ortópteros, como el caso de los grillos, puede llegar a haber cierto nivel de inhibición y deformaciones, pero puede también coexistir en simultáneo algún individuo que esté afectado por el regulador de crecimiento, pero va a seguir estando presente. Cosa que no ocurre en aquellos organismos con metamorfosis completa, donde el IGR actúa cortando el ciclo y donde a partir del control del estadio larval no va a existir el adulto. Que eso es fundamentalmente lo que más se busca en el uso de reguladores de crecimiento, en el caso de las moscas o los mosquitos inclusive. Entonces, utilizando el regulador de crecimiento sobre los sustratos en los cuales se pueden estar criando, en la dosis de uso adecuada y con la frecuencia necesaria según la generación de los residuos, bueno, ahí se va a poder ejercer un buen control sobre el segundo eslabón, o el segundo escalón, perdón, de esa pirámide que veíamos, seguido al huevo. Bien. Reguladores de crecimiento, el que tengan acceso. Obviamente, en el caso de Piriproxifen es un muy buen producto. Hay un producto nuestro, en el caso de Chemotécnica, que se denomina Dragon Max, que tiene control
de adultos con la permetrina y tiene control del estadio juvenil a partir del piriproxifeno. El otro producto es el Dragón Solo, que es solamente piriproxifeno, muy útil a la hora de ser utilizado en producciones pecuarias, en aquellos focos de infestación que uno sabe que se están criando las larvas. Ahora bien, en el caso de los adulticidas, ahí vamos a desdoblar dos cuestiones. Una cosa es el adulticida residual, que uno lo va a aplicar sobre superficies donde previamente haya censado que hay actividad de los insectos, y ahora vamos a aclarar este punto. Y el segundo es el producto que uno va a aplicar generalmente por aplicaciones de ultra bajo volumen, generando gotas muy pequeñas, gotas que flotan un poco más de tiempo y sobre las cuales van a impactar los insectos voladores. Cuando hablamos de productos residuales, en el caso de chemotécnica, por ejemplo, es el cipertrin, un producto en base a beta-cipermetrina, donde la beta-cipermetrina se encuentra micronizada, pero en estado sólido, y a partir del cual el ingrediente activo se suspende en una suerte de agua densa, por decirlo vulgarmente, pero que uno va a utilizar una suspensión de esas micropartículas en agua. Al ser en agua, carecen de olor, no manchan y tienen la gran particularidad de quedar en superficie. Precisamente por ser cristales micronizados, no van a ser absorbidos por los sustratos sobre los cuales uno lo aplique. Entonces siempre van a quedar disponibles. Ahora bien, yo les mencioné que la aplicación de los productos residuales tiene que contemplar la actividad. Pues si yo voy a estar tratando una pared sobre la cual nunca va a haber posamiento de un insecto volador, difícilmente vaya a haber contacto del insecto volador con esa superficie tratada. Entonces, en el caso de voladores, en el caso de las moscas, visualicen muy bien cuáles son los puntos que ellas utilizan naturalmente, muchas veces inducidos por los niveles de temperatura y de iluminación de las zonas en las cuales se posan. Detecten indirectamente las deposiciones, regurgitos o materia fecal, donde se ven como los famosos droplets, esas pequeñas manchas que ellas dejan, para visualizar cuáles son esos puntos de agregamiento. ¿Sí? Entonces, en esos puntos de agregamiento tendría sentido aplicar algún producto residual. Los productos adulticidas para contacto son generalmente los concentrados emulsionables. ¿Por qué? Porque suelen ser base solvente, donde hay cierto nivel de celeridad en la penetración cuticular, donde también obviamente va a haber penetración a través de la vía digestiva, en el caso de que los insectos hagan el grooming y se limpien también. Pero son los productos propicios e ideales para aplicar por un trabajo volumen, ya sean nebulizaciones frías o termonebulizaciones, o inclusive aplicaciones con motomochila, pero siempre de bajo o ultra bajo volumen, donde las gotas puedan impactar sobre individuos que pueda llegar a ver en vuelo, minimizando la densidad de población. Esos productos, en el caso de chemotécnica, el DEPE, que es una permetrina high-cis, con muy buena respuesta de contacto y con muy baja irritación, donde también existe la chemotrina, un producto en base a praletrina, con altísimo nivel de volteo por contacto, son aquellos que son ideales para hacer aplicaciones para control de adultos en vuelo. Los productos residuales deberían ser las suspensiones, que van a ser mucho más eficientes de largo plazo en las superficies que puedan llegar a tener cierto nivel de porosidad. ¿Cuándo usar uno, cuándo el otro? Dependiendo del ámbito en el cual estén aplicando, dependiendo de la legislación pertinente en ese ámbito y dependiendo de la factibilidad de aplicarlos. Obviamente, en industria de los alimentos todos sabemos que en las zonas productivas no se aplican productos. Entonces, vamos a dejar o vamos a utilizar los productos en aquellas áreas donde nos permitan hacerlo. Dicho esto, de cuáles son los elementos que vamos a elegir para controlar, y a modo de síntesis, si se quiere, de lo que tenemos que contemplar, nosotros dijimos que el programa de manejo integrado va a contemplar una muy buena inspección, va a contemplar la identificación de las especies plagas, el reconocimiento de las bondades o defectos que tiene una estructura edilicia, el buen manejo o mal manejo por parte de las personas que se puede hacer de un lugar determinado, a partir de el uso de las puertas, el uso de las cortinas pertinentes, la implementación de programas de limpieza y de manejo de los residuos orgánicos como corresponde para minimizar la potencialidad de que exista fuente de alimento para las plagas,
Y finalmente el establecimiento de elementos de monitoreo y de control físico que van a ser acordes también a las posibilidades de inversión de quien esté solicitando el servicio, y la elección de los elementos de control químico que nosotros vamos a ejercer. No los mencioné, pero son muy efectivos también, sobre todo en zonas donde hay actividad y que ahí sí uno puede forzar cierto nivel de atracción. Los polvos mosquicidas, los polvos que tienen Z9-tricoseno como un elemento de atracción en el caso de las moscas, y que tienen componentes nutricionales o alimenticios, donde las moscas rápidamente los van a identificar, se van a agregar, se van a alimentar y van a ir muriendo a partir de los procesos de alimentación que van a ejercer sobre esos sitios. En el caso de los insectos que se crían dentro de las estructuras, obviamente, generalmente se van a criar en ámbitos de producción alimenticia, porque es donde hay mayores incrustaciones y depósitos de materia orgánica en las cañerías, por eso la presencia de fóridos ahí sí es viable. Y ahí donde va a priorizar los elementos de control químicos, si existen, solamente de los estadios juveniles, pero fundamentalmente van a priorizar los elementos de control físico-mecánico, donde va a haber limpieza, uso de agua a presión, de vapor y de elementos químicos específicos de limpieza, donde también la empresa de control de plagas tiene que empezar a manejar cierto nivel de expertise. No porque se transformen en una empresa de limpieza, pero claramente de la misma manera que hay productos de uso profesional en control de plagas, también los hay en limpieza. No es lo mismo utilizar un detergente neutro o ácido o alcalino, y va a depender el uso de uno u otro dependiendo del tipo de residuos que se generen en la industria en cuestión, si es que estamos hablando de una industria. No sé si he ido tratando de tocar todos los temas para la hora que estaba destinada a esta charla. Obviamente hay muchos temas más para tocar, para profundizar. Es muy amplio el espectro de insectos voladores. E insisto con eso, no sé si alguno tiene una pregunta en particular o que quiera hacer sobre un tema específico. Aquí hay una que dice: buenas tardes, ¿podría favor recomendarme usar las trampas cromáticas color amarillo para controlar las moscas en la industria alimentaria? Sí, se recomienda el uso de trampas cromáticas amarillas, sobre todo, hablando principalmente de mosca doméstica, obviamente con una capa, una cubierta adhesiva, como mencionamos en la pregunta que hicieron antes, en aquellas industrias donde la generación de polvos no sature las placas adhesivas y pierdan adhesividad, ¿no? Pero sí pueden ser utilizadas sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente la ubicación va a tener que ser estratégica y va a tener que respetar en cierta medida el tipo de industria y la factibilidad de poder o no implementarlas, ¿no? Lo que quiero decir es, hay industrias donde van a ser más permeables a su implementación, por ejemplo, la industria o la producción intensiva animal. No sé en todos los países, pero en muchos se utilizan placas adhesivas en torno a la avicultura, en torno a la porcinocultura, y bueno, en otro tipo de producciones como las producciones hortícolas también, ¿no? No necesariamente para moscas, sino para otras plagas. Pero lo cierto es que en los perímetros de las instalaciones siempre es bueno, sobre todo si hay potencialidad de que las moscas estén llegando desde otros sitios, en el perímetro utilizar placas adhesivas a veces es una herramienta adicional, también a la implementación de trampas baldes si es que existen. No sé si hay alguna otra pregunta. Posiblemente haya varias. No sé si Mariana ha podido recopilar alguna. De momento no, ingeniero. Vamos a ver si alguien más se anima a preguntar por aquí, por el chat. Sí, yo de hecho aquí las estoy viendo, así que todo muy claro. Bueno, les agradezco. Ojalá no pregunten, no porque estén dormidos, sino porque haya sido tan claro como dice Reina Ruiz. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta. Bien, ¿cuál sería la eficacia del uso de feromonas para las moscas? Y en realidad la única feromona más utilizada y comercializable es el Z9-tricoseno,
que es un atractivo interesante utilizado principalmente en los mosquicidas en polvo, ¿no? Es eficiente, pero entendiendo que en aquellos sitios donde el nivel de densidad de población de moscas es elevado, es imposible hablar de moscas cero, ¿no? Lo que uno tiene que poder demostrar mediante las estrategias de monitoreo es el mantenimiento en niveles de densidad de población bajos. Lo que quiero decir con esto es, una cosa es ir a una industria donde la oferta de sustrato es muy elevada y que haya una X cantidad de moscas, a otra donde haya esa misma cantidad de moscas multiplicada por 100. Lo que uno tiene que poder demostrar es que los niveles de densidad de población se mantienen bajos y nunca garanticen el exterminio de una plaga, y mucho menos en plagas voladoras, porque son organismos biológicos que se adaptan muy bien a las distintas herramientas que nosotros vamos implementando, y ni más ni menos tienen la posibilidad de llegar desde sitios donde a veces no tenemos acceso a los sitios de infestación o donde se están criando. ¿Qué longitud de onda tienen las trampas de luz? Y en realidad, entre 380 y 450 nanómetros tienen que estar los tubos. Los tubos más eficientes son los tubos que generalmente son tubos, por decirlo de alguna manera, de marca, ¿no? Los tubos chinos, y tengan cuidado con eso, tienden a parecer que emiten una longitud de onda. Y cuando digo parecer es porque uno cree que la luz que está visualizando es la misma luz o la misma longitud de onda que atrae las moscas, y nada tiene que ver. Siempre que quieran determinar la longitud de onda emitida por un tubo, usen un medidor de luz ultravioleta que les indique si ese tubo está o no cumpliendo con la longitud de onda adecuada como para atraer a las moscas. En los restaurantes regularmente, en las áreas de depósito de basura, por los cubos de residuos siempre se mantiene una población persistente. Y bueno, eso es parte de lo que nosotros decimos. Ahora, esa población persistente, sobre todo si es en el interior, o como bien dicen ahí, en los depósitos de basura, se va a minimizar esa carga en la medida que la existencia de los residuos no sea por periodos de tiempo muy prolongados, o si van a estar por periodos de tiempo prolongados, que sea en depósitos estancos, que los cestos de basura tengan tapa. Los olores van a salir, pero las moscas no necesariamente van a tener acceso para seguir proliferando, y eso es lo que es más importante. Algún tipo de estación o cebadero para fumigaciones periódicas. En el caso de los cebaderos para moscas voladores o para insectos voladores en general, moscas sobre todo, son pequeños cebaderos que se sujetan en las paredes y en los cuales, contemplando los 90 centímetros a 1,20 m de altura, se colocan ahí, y dentro de esos cebaderos van los cebos mosquicidas. ¿Por qué? Pues es una forma de contener a las moscas que van muriendo, porque precisamente lo que hacen estos cebos es controlar en cuestión de segundos. Entonces la mosca que se alimenta muere y queda confinada ahí dentro y no se transforma en un regadero de moscas muertas. Las fumigaciones periódicas, sí, claramente, en lo que son voladores y entendiendo que pueden llegar a estar viniendo de sitios relativamente alejados, hace falta que existan aplicaciones periódicas de insecticidas, entendiendo, en el caso de los vectores, sobre todo en el caso de los mosquitos, que muchas veces, sobre todo cuando hay focos y posibles proliferaciones de virus, en el caso de la Aedes, las aplicaciones tienen que ser relativamente frecuentes. Cuando ahí hablan de periodicidad de la aplicación, bueno, la periodicidad va a tener que ver con el entorno inmediato, la factibilidad de aplicar y también la disponibilidad de recursos. Bueno. ¿Cómo aumentar la residualidad cuando se usa la chemotrina? En realidad, cuando hablen, la aplicación ideal para control de mosquitos, que es la aplicación de ultra bajo volumen, no es una aplicación residual. No se puede hablar de residual en el caso de control de mosquitos. La residualidad se logra aplicando suspensiones concentradas sobre superficies que potencialmente puedan ser utilizadas por los mosquitos para reposar una vez que las hembras se han ingurgitado. No se habla de un producto como la chemotrina, que tiene un excelente efecto de contacto, como un producto residual. Es casi una dicotomía pretender tener más residualidad con la chemotrina, ¿no? Si están aplicando sobre una superficie no porosa, va a tener una residualidad razonable
pero estamos hablando ahí fundamentalmente para insectos rastreros. En el caso de los voladores, la chemotrina es uno de los productos elegidos para generar volteo por contacto, mediante aplicaciones de ultra bajo volumen. Entonces, hablar de residualidad es casi que no tiene lógica, ¿no? Porque precisamente uno lo que quiere es generar pequeñas gotas, que esas gotas floten un periodo de tiempo un poquito más prolongado, 14, 18, 20 minutos en el aire, sobre todo si los equipos están bien aplicados hacia arriba, las nebulizaciones están bien aplicadas hacia arriba, en la medida que esa nube va decantando, el mosquito que pueda llegar a ver en vuelo se ponga en contacto con ellas. Acá están preguntando, ¿el Z9 solo atrae machos? En general, tiende a atraer principalmente machos. Sí, eso es real. De todos modos, lo que hay que entender de los mosquicidas es que lo que primero se pierde son las feromonas, ¿no? Lo que persiste en el mosquicida son las cairomonas, o son esos atractivos alimentarios. Ingeniero, en la página de Facebook nos pregunta si podría repetir el nombre de los químicos para estados inmaduros de dípteros. Reguladores de crecimiento, novalurón, difluensurón, piriproxifen, lufenurón, son varios. Siempre que sean IGRs, que significa Insect Growth Regulator, o reguladores de crecimiento, los RC en nuestro caso, en español, bueno, generalmente no se utiliza la sigla RC, sino que son IGRs, y así los conocemos, tienden a ser productos muy utilizados en el control de poblaciones de insectos con metamorfosis completa y voladores sobre todo, obviamente, ¿no? ¿Algún equipo sin utilización de control químico que genera fuerza centrífuga tiene la capacidad de destruir los huevos de alguna plaga? Sí, eso sería para el caso de algunos gorgojos y no siempre con un nivel de eficacia muy alto en los procesos de fabricación de harinas. De hecho, para eso se venden, ¿no? Hay algunos procesos industriales que pueden controlar cierto nivel de huevos. Nunca es altamente eficiente, nunca es del 100%, pero sí lo hay. Hablando del control químico de huevos, la proporcionalidad de control es muy baja. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Les agradezco el tiempo. Le agradecemos a usted, ingeniero, por la presentación tan interesante, tan ilustrativa. Ha habido Sí, mucha por ahí interacción. un poco distinto a lo que están acostumbrados con la virtualidad, pero bueno, la intención era también cambiar un poco eso, ¿no? No, Romper sí un está muy poco bien. Yo creo que es más interactiva y verle a usted también cambia un poquito la dinámica, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre nos da Chemotécnica. Un abrazo para todo el equipo y esperamos que todos se encuentren bien ante lo que estamos viviendo. Igualmente. Un Esperemos no abrazo dentro de también. mucho poder encontrarnos. Sí, ojalá que próximamente puedan ser estas charlas en persona, ¿no? Pues agradecemos muchísimo a todos los participantes que nos han seguido. Ya saben que esta charla está siendo grabada y retransmitida en Facebook, donde la pueden seguir, volver a ver y repetir las veces que ustedes quieran, no la vamos a borrar. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Una vez más, muy Gracias a ustedes. agradecidos. Hasta Que estén muy pronto. bien. Que estén Saludos. bien. Igualmente. Gracias. Hasta luego.